La hija enferma fue abandonada por el padrastro después de la muerte de la madre. 5 meses después, ella se paralizó al ver a su madre entrar donde trabajaba. El consultorio del doctor Hernández, renombrado oncólogo de Ciudad de México, estaba silencioso cuando Marisol Vargas, una de las mujeres más ricas de la ciudad, entró para su consulta de rutina. Sus ojos castaños oscuros, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban una preocupación que intentaba ocultar. El médico, con expresión grave, sostenía los resultados de sus exámenes recientes. Marisol se sentó, sus manos temblando levemente mientras esperaba las noticias. Marisol, desafortunadamente, los resultados no son buenos. Usted tiene una forma rara y agresiva de cáncer pancreático. Es terminal, dijo el doctor Hernández, su voz cargada de pesar. No es posible, esto no puede estar pasando, dijo Marisol con lágrimas en los ojos, desesperada tras la dura noticia. Doctor, ¿cuánto tiempo más tengo? Preguntó Marisol, su voz apenas un susurro. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Con tratamiento, tal vez 1 año, máximo. Lo siento, Marisol, sé que esto es un shock terrible. Saliendo del consultorio, Marisol caminaba por las concurridas calles de Ciudad de México, pero apenas notaba el bullicio a su alrededor. Su mente era un torbellino, pensando en cómo esta noticia afectaría a su familia, especialmente a su hija Paloma, de 20 años. Paloma, con su cabello castaño oscuro y ojos castaños claros, era la viva imagen de la juventud y los sueños. Marisol se detuvo frente a un escaparate, viendo su reflejo, una mujer aún joven, aparentemente saludable, cargando un secreto devastador. ¿Cómo puedo decirle esto a Paloma? Está a punto de entrar a la universidad. Tiene toda la vida por delante, pensó Marisol, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Si le cuento, voy a destruir sus sueños. Querrá dejarlo todo para cuidar de mí. No puedo hacerle eso. Pero ¿cómo puedo ocultar algo tan grande? Esa noche, Marisol preparaba la cena en su acogedora casa, intentando actuar con normalidad. Renato, su esposo de 45 años, de piel blanca y cabello gris, estaba sentado a la mesa, hojeando el periódico. Paloma entró en la cocina, animada, hablando sobre sus planes para la universidad. Marisol sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Tomó la fuente de comida, sus manos temblando visiblemente. «Mamá, ¿estás bien? Tus manos están temblando», preguntó Paloma, la preocupación evidente en su voz. Marisol forzó una sonrisa, intentando disipar la preocupación de su hija. «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada por el trabajo. Ya sabes cómo han estado de movidas las cosas en la tienda últimamente», respondió, su voz traicionando un leve temblor. «No te preocupes por mí. Cuéntame más sobre tus planes para la universidad». Mientras servía la comida, Marisol luchaba internamente. Cada movimiento era un esfuerzo por mantener la compostura, por no dejar traslucir el torbellino de emociones que la consumía. Miró a Paloma, tan joven, tan llena de esperanza y sueños. Luego a Renato, su pilar de fuerza durante tantos años. ¿Cómo podría ella sacudir el mundo de ellos con esta terrible noticia? Debería contarles. Tienen derecho a saberlo, pero ¿cómo puedo destruir la felicidad de mi familia? ¿Cómo puedo quitarle a Paloma la oportunidad de vivir sus sueños sin preocupaciones? Pensaba Marisol, su corazón pesado con el secreto que cargaba. De repente, una ola de mareo la invadió. La fuente se deslizó de sus manos temblorosas, cayendo al suelo con un estruendo. Marisol sintió sus piernas flaquear, la oscuridad invadiendo su visión. «¡Marisol!», gritó Renato levantándose de un salto. «¡Mamá!», exclamó Paloma corriendo hacia ella. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Marisol se derrumbó en el piso de la cocina, inconsciente, dejando a su familia en estado de shock y miedo. El pitido de los monitores cardíacos resonaba por el pasillo del hospital, mientras Renato Quiroga, con los ojos verdes inyectados de preocupación, caminaba de un lado a otro frente a la habitación de Marisol. Su cabello gris estaba despeinado, reflejo de las horas de angustia desde el colapso de su esposa. Cuando el doctor Hernández finalmente salió de la habitación, Renato lo abordó de inmediato.
su voz temblorosa de ansiedad y frustración. «Doctor, exijo saber exactamente qué le está pasando a mi esposa. Soy su marido, tengo derecho a conocer todos los detalles», presionó Renato, su voz aumentando de volumen con cada palabra. El médico, visiblemente incómodo, intentó calmar a Renato. «Señor Quiroga, entiendo su preocupación, pero la ética médica me impide divulgar información sin el consentimiento de la paciente. Marisol está consciente ahora y, dentro de la habitación, Marisol, pálida y débil pero determinada, escuchaba la discusión a través de la puerta entreabierta. Una enfermera ajustaba su suero, lanzando miradas preocupadas hacia la escena que se desarrollaba en el pasillo. Marisol tomó el brazo de la enfermera, sus ojos implorando. «Por favor, no los dejen contárselo, no todavía. Necesito ser yo quien se lo diga a mi familia», susurró Marisol, su voz cargada de emoción. «Prométanme que no dirán nada». La enfermera asintió a regañadientes, comprendiendo el peso del secreto que ahora compartían. La discusión en el pasillo se intensificó. Renato, ahora rojo de ira, agarró la solapa de la bata del doctor Hernández. «¿No lo entiende? Ella es mi esposa. Tengo derecho a saber lo que está pasando», gritó Renato, atrayendo la atención de otros pacientes y personal. El médico, manteniendo la calma, respondió con firmeza. «Señor Quiroga, entiendo su frustración, pero si no se calma, tendré que llamar a seguridad. La privacidad del paciente es nuestra prioridad». En ese momento, Paloma llegó corriendo por el pasillo, su cabello castaño oscuro despeinado y los ojos muy abiertos de preocupación. Mientras Renato trataba de recomponerse y el médico se alejaba, Paloma, aún aturdida por la situación, decidió buscar un bebedero para calmar sus nervios. Al doblar un pasillo, ella oyó voces familiares provenientes de una sala cercana. Era Renato, hablando en tono bajo y urgente con alguien que ella no lograba identificar. Paloma se acercó sigilosamente, su corazón acelerándose al captar fragmentos de la conversación. «Mateo, necesitamos acelerar el proceso. Con Marisol en este estado, es la oportunidad perfecta para», decía Renato, su voz cargada de una emoción que Paloma no lograba descifrar. «Renato, ten calma. Tenemos que ser cuidadosos. Un paso en falso y todo puede derrumbarse», respondió una voz que Paloma reconoció como la de Mateo Alarcón, el abogado de la familia. Paloma retrocedió, sintiendo una oleada de náuseas. «¿Qué proceso? ¿Qué están planeando?», pensó, su mundo girando con posibilidades terribles. «¿Y por qué Mateo está involucrado en esto? ¿Qué está pasando con mi familia?». Paloma pasó los días siguientes en un estado de agitación constante, su mente repasando incesantemente la conversación que había oído entre Renato y Mateo. La atmósfera en casa estaba cargada de tensión, con Marisol aún recuperándose en el hospital y Renato actuando de forma extrañamente solícita. Una noche, mientras todos dormían, Paloma tomó una decisión. Haría un viaje sorpresa para ver a su tía en Guadalajara, usando la excusa de investigar universidades, pero en realidad planeaba investigar lo que estaba sucediendo con su familia. «Necesito descubrir lo que está pasando». Esa conversación entre Renato y Mateo, el comportamiento extraño de todos. «Algo está muy mal y tengo que proteger a mi madre», murmuró Paloma para sí misma mientras hacía las maletas silenciosamente. «Pero ¿y si estoy exagerando? ¿Y si solo es un estrés porque no sabemos lo que tiene mamá?». A la mañana siguiente, Paloma anunció sus planes durante el desayuno. La reacción de Renato fue inmediata y sorprendente. «Absolutamente no, Paloma. Tu madre te necesita aquí. ¿Cómo puedes pensar en viajar en un momento como este? Ni siquiera sabemos lo que tiene», argumentó, su rostro poniéndose rojo de ira. Paloma, decidida, rebatió. «Es solo por unos días, Renato. Mamá está mejor y también necesito pensar en mi futuro. ¿Por qué estás tan en contra?». La discusión se intensificó, con Marisol observando en silencio una expresión de preocupación en su rostro pálido. A pesar de la oposición de Renato, Paloma se mantuvo firme en su decisión. La mañana de su partida descubrió que su auto no arrancaba. Renato apareció, fingiendo sorpresa. «Qué lástima, parece que no podrás ir. Debe ser una señal de que debes quedarte», dijo, apenas logrando ocultar una sonrisa de satisfacción. Paloma lo miró desconfiada.
Esto es muy conveniente, ¿no crees, Renato? Sin embargo, Paloma no se rindió y siguió intentando arrancar el auto hasta que finalmente arrancó, pero la gasolina estaba baja. Salió sin despedirse de Renato, acelerando directo a la próxima gasolinera. Después del retraso debido a los problemas con el auto, Paloma finalmente llegó a una pequeña ciudad desconocida. Sintió un dolor en su brazo y a medida que pasaba el tiempo, el dolor se había intensificado y podía notar una discreta mancha morada que había aparecido allí. Desesperada, buscó la única clínica abierta en el feriado, un modesto establecimiento en el centro de la ciudad. Al entrar, el olor a antiséptico la golpeó, aumentando su náusea. La recepcionista, una señora de mediana edad, miró a Paloma con preocupación. «Dios mío, esa mancha no parece nada buena. Necesitamos hacerte algunos exámenes urgentes», dijo la recepcionista, guiando a Paloma a una sala de espera. Paloma, sintiéndose cada vez más débil, susurró: «No sé qué me está pasando. Primero mi madre se enferma, ahora esto. Será una maldición sobre nuestra familia. ¿Y si es algo grave como lo que tiene mi madre?». El médico de turno, doctor Jiménez, un hombre de apariencia cansada pero gentil, examinó el brazo de Paloma con atención. «Necesitamos hacer análisis de sangre y una tomografía de inmediato», declaró, su voz cargada de preocupación. Cuando se informó a Paloma del costo de los exámenes, su corazón se hundió. Temblando, sacó su tarjeta de crédito solo para descubrir que estaba bloqueada. «Esto no puede estar pasando», murmuró Paloma, lágrimas de frustración brotando en sus ojos. «Renato debe haber bloqueado mi tarjeta para impedirme viajar. Realmente no quiere que descubra lo que está pasando». En un acto de desesperación, Paloma se quitó del cuello un collar de familia, una joya delicada que su abuela le había dado. Con las manos temblorosas, se lo ofreció a la recepcionista. «Por favor, acepte esto como pago. Es todo lo que tengo de valor», imploró Paloma, su voz entrecortada. «Necesito hacer esos exámenes. No puedo volver a casa sin saber lo que me está pasando». La recepcionista miró el collar y luego al doctor Jiménez, indecisa. El doctor Jiménez, testigo de la escena, se sintió conmovido por la situación de Paloma. Se acercó colocando una mano reconfortante en el hombro de ella. «No será necesario, joven. Haremos los exámenes a un precio reducido. Su salud es más importante que el dinero», dijo, su voz gentil calmando un poco el pánico de Paloma. Ella miró al médico, gratitud y alivio inundando su rostro. «Gracias, doctor, no sé cómo agradecerle. Prometo que pagaré tan pronto pueda», respondió Paloma, sintiendo una punzada de culpa por aceptar la generosidad del médico. «Pero ¿y si los resultados son malos? ¿Cómo voy a lidiar con eso sola, lejos de casa?», se preguntó. Las horas siguientes transcurrieron en un borrón de exámenes y angustiante espera. Paloma, sentada en la sala de espera, observaba el movimiento de la clínica, su mente divagando entre preocupaciones por su propia salud y las sospechas sobre Renato y Mateo. Finalmente, el doctor Jiménez reapareció, su expresión seria enviando una ola de miedo a través de Paloma. «Señorita Vargas, necesitamos hablar en privado», dijo, su voz baja y controlada. Paloma se levantó, sus piernas temblando. Mientras seguía al médico a su consulta, 1000 pensamientos corrían por su mente. ¿Qué descubrió? ¿Tendré la misma enfermedad que mi madre? ¿Cómo se lo contaré si es algo grave? ¿Y si no puedo volver a casa para descubrir lo que Renato está tramando? Paloma pensó, sintiendo el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. En la otra ciudad, en la habitación del hospital, Marisol Vargas luchaba contra la fatiga que consumía su debilitado cuerpo. Su cabello negro, antes ondulado y brillante, ahora estaba opaco y sin vida. Con manos temblorosas, sostenía su celular, decidida a grabar un mensaje para su hija Paloma. «Mi querida Paloma», comenzó Marisol, su voz débil pero llena de amor. «Hay tanto que necesito decirte, sobre nuestra familia, sobre el futuro, sobre...». En ese momento, Renato entró en la habitación, sus ojos verdes brillando con una mezcla de preocupación y algo más que Marisol no lograba descifrar. «Marisol, ¿qué estás haciendo?». «Necesitas descansar», dijo Renato, su voz firme mientras se acercaba a la cama. Extendió la mano tomando el celular.
No, Renato, por favor. Necesito hablar con Paloma, protestó Marisol, su voz elevándose con urgencia. Ella necesita saber. Necesita entender. Renato sacudió la cabeza, colocando el celular fuera del alcance de Marisol. Estás demasiado débil para eso ahora. Puedes hablar con ella cuando estés mejor, insistió, su voz suavizándose, pero sus ojos permaneciendo fríos. Marisol sintió lágrimas de frustración formándose. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Acaso no entiende lo importante que es para mí hablar con Paloma una última vez? Mientras Renato salía de la habitación con el celular de Marisol, una enfermera entró para verificar los signos vitales. Marisol, reuniendo sus fuerzas, llamó a la enfermera para acercarse. «Por favor», susurró, «necesito que hagas algo por mí. Contacta al abogado Eduardo Vega. Él tiene mi Nuevo Testamento. Es crucial que Paloma sepa de esto». La enfermera, sorprendida por la urgencia en la voz de Marisol, asintió discretamente. «Haré lo posible, señora Vargas. Pero ahora, por favor, intente descansar», respondió, lanzando una mirada preocupada a los monitores que comenzaban a mostrar signos de inestabilidad. Apenas la enfermera había salido de la habitación cuando Marisol sintió un dolor agudo atravesar su cuerpo. Sus músculos comenzaron a contraerse violentamente y perdió el control sobre sus movimientos. Las alarmas sonaron por los pasillos del hospital y en segundos un equipo médico irrumpió en la habitación. «Está teniendo una convulsión. Necesitamos estabilizarla de inmediato», gritó uno de los médicos mientras iniciaban los procedimientos de emergencia. Marisol, en medio de la confusión y el dolor, tuvo un último pensamiento coherente, recordándose de su hija. «Paloma, mi hija, perdóname por no habértelo contado antes. Quería tener la oportunidad de pasar más tiempo contigo. Por favor, descubre la verdad». Lejos de allí, en una pequeña ciudad donde se había detenido para hacerse exámenes, Paloma recibía noticias alarmantes sobre su propia salud. El médico, con una expresión grave, explicó que los resultados indicaban una condición seria que requería tratamiento inmediato. Paloma, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, solo podía pensar en volver a casa, con su madre. «No puedo enfermar ahora. Mi madre me necesita y necesito descubrir lo que está sucediendo con nuestra familia», pensó, luchando contra el pánico que amenazaba consumirla. Entonces, al salir, ignoró su condición y tomó su auto, conduciendo en la tormenta directo a la ciudad donde estaba su madre. En ese momento, el celular de Paloma comenzó a sonar, el sonido estridente cortando el tenso silencio dentro del auto. Con manos temblorosas lo tomó, notando que era un número desconocido. Su corazón se aceleró aún más, un sombrío presentimiento formándose en su pecho. «¿Hola?», atendió, su voz apenas un susurro. La voz del otro lado era urgente y desconocida. «Paloma Vargas, aquí es del Hospital Central. Es sobre su madre, Marisol Vargas. Hubo una complicación y...». Paloma sintió que el mundo giraba a su alrededor, las siguientes palabras perdiéndose en un zumbido en sus oídos. «No, no, no. Madre, por favor, aguanta firme. Estoy volviendo a casa», pensó, lágrimas corriendo por su rostro mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, como si hiciera eco del tumulto en su corazón. Sin embargo, en medio de la desesperación, la presión de Paloma bajó y su visión se nubló. Tuvo poco tiempo de conciencia hasta detener lentamente el auto a un lado de la carretera y desmayarse sobre el volante. El sueño la tomó sin que se diera cuenta. Algunas horas después, Paloma finalmente despertó. El sol ya estaba alto. «No lo puedo creer. ¿Qué pasó?», dijo al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Mi madre me necesita, voy para allá», dijo encendiendo el auto y acelerando hacia la ciudad. Después de un buen rato, llegó a casa exhausta, su cuerpo adolorido del largo y peligroso viaje. Su corazón pesaba con la noticia del empeoramiento de su madre, y su mente estaba llena de preocupaciones sobre su propia salud. Al abrir la puerta de la casa familiar, fue recibida por un silencio que la hizo estremecer. «Renato, ¿hay alguien en casa?», Paloma llamó, su voz haciendo eco en la casa vacía. No hubo respuesta. Un mal presentimiento se instaló en su pecho mientras avanzaba por las habitaciones.
notando arreglos florales y tarjetas de condolencias esparcidas por todas partes. No, no puede ser. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando, murmuró Paloma, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. En ese momento, Renato entró por la puerta principal, su rostro una máscara de falsa sorpresa y pesar. Paloma, por fin llegaste. Intenté contactarte varias veces, dijo, su voz cargada de una emoción que no alcanzaba sus ojos. Paloma se volvió para mirarlo, su cuerpo temblando de ira e incredulidad. ¿Dónde está mi madre, Renato? ¿Qué pasó?, exigió, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Renato bajó los ojos fingiendo tristeza. Lo siento mucho, Paloma. Tu madre no lo logró. El funeral fue ayer. Las palabras golpearon a Paloma como un puñetazo en el estómago. Tambaleó hacia atrás apoyándose en la pared para no caer. No, no puede ser. ¿Cómo pudieron hacer el funeral sin mí? ¿Por qué no esperaron?, gritó, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Renato dio un paso hacia ella, extendiendo la mano en un gesto de falso consuelo. Intentamos alcanzarte, Paloma, pero desapareciste. No respondías las llamadas. Tuvimos que seguir adelante. Era lo que tu madre quería. En ese momento, sonó el timbre, y una serie de vecinos y amigos de la familia comenzaron a entrar, trayendo más flores y platos de comida. La escena rápidamente se volvió caótica y vergonzosa, con Paloma en el centro, aún en estado de shock y cubierta del polvo del viaje. Las personas se le acercaban con palabras de consuelo, pero cada "lo siento por tu pérdida" solo servía para aumentar su angustia e ira. ¿Cómo pueden todos actuar como si esto fuera normal? ¿Cómo pudieron enterrar a mi madre sin mí?, pensaba Paloma, sintiéndose abrumada por la multitud de rostros compasivos. Pronto, Renato gritó para que todos lo oyeran. Sean todos bienvenidos. Agradecemos su presencia y recordamos que estamos aquí para honrar la muerte de Marisol en una ceremonia sencilla, pero que debe recordarnos lo importante que era para todos nosotros. Agotada física y emocionalmente, Paloma decidió que no se quedaría ni un segundo más en la ceremonia y subió las escaleras hacia su habitación, ansiando un momento de paz y soledad para procesar todo lo que había ocurrido. Abrió la puerta, esperando encontrar el confort familiar de su espacio personal, pero lo que vio la hizo congelarse en el umbral. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, ninguna decoración, ningún indicio de que ese espacio alguna vez fue suyo. Las paredes estaban desnudas. El piso limpio, era como si nunca hubiera existido en esa casa. Paloma entró lentamente en la habitación vacía, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Giró, mirando cada rincón del espacio que antes era su santuario. ¿Qué está pasando?, susurró para sí misma, la voz temblando de miedo y confusión. Sus piernas flaquearon y se dejó caer al suelo, las lágrimas que había contenido durante el inicio de la ceremonia finalmente desbordándose. Mientras sollozaba en el silencio de la habitación vacía, una terrible sensación de desesperación y traición la envolvió. No solo su habitación había desaparecido, era como si su propia existencia estuviera siendo borrada. Y en medio de todo ese dolor y confusión, una pregunta se destacaba. ¿Qué estaban realmente tramando Renato y Mateo? Paloma bajó las escaleras corriendo, su corazón latiendo frenéticamente en el pecho. Encontró a Renato en la sala de estar, calmadamente bebiendo un vaso de whisky como si nada estuviera mal. ¿Qué hiciste con mis cosas?, gritó, su voz temblando de ira y miedo. ¿Por qué mi habitación está vacía? Renato levantó los ojos lentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios. Ah, Paloma, finalmente te diste cuenta de que las cosas han cambiado, ¿no?, dijo, colocando el vaso sobre la mesa de centro con un tintineo amenazador. ¿Tus cosas? Bueno, digamos que ya no son tuyas. ¿De qué estás hablando?, Paloma exigió dando un paso adelante. ¿Dónde está el testamento de mi madre? ¿Qué pasó con su herencia? Todo su cuerpo temblaba, una mezcla de furia y pánico corriendo por sus venas. Renato se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre Paloma. ¿El testamento? Oh, querida, realmente no lo entiendes, ¿no?,
Se rió, un sonido frío y sin humor. Legalmente, no tienes derecho a nada. Absolutamente nada. Paloma sintió que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Eso es imposible. Mi madre nunca me dejaría sin nada. «¡Estás mintiendo!», gritó, avanzando hacia Renato con los puños cerrados. Renato agarró las muñecas de Paloma con fuerza, sus ojos brillando con una crueldad que ella nunca había visto antes. «¿Tu madre? Tu preciosa madre me lo firmó todo antes de morir. Cada centavo, cada propiedad. Ahora no eres más que una intrusa». «No te creo», Paloma gritó, luchando por liberarse. «Mi madre me amaba, ella nunca haría eso». «¿Amor?», Renato se burló, soltando a Paloma con un empujón que la hizo tambalearse hacia atrás. «El amor no paga las cuentas, querida. Tu madre lo entendió al final. Sabía que yo podría cuidar mejor los negocios de la familia que una niña mimada como tú». Paloma sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. «Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionar así a mi madre?». Renato se encogió de hombros, indiferente a las lágrimas de Paloma. «Los negocios son negocios, Paloma, y ahora los negocios dicen que ya no eres bienvenida en esta casa». Señaló la puerta. «Vete. Ahora. No puedes echarme». Paloma gritó, su voz rompiéndose. «Esta es mi casa, la casa de mi madre». «Ya no más», dijo Renato fríamente. «Vete por tu propia voluntad, o llamaré a la policía para que te saquen por invasión de propiedad». Paloma miró a su alrededor desesperada, buscando algo, cualquier cosa que pudiera probar que esto era una pesadilla, pero la cruel realidad la miraba de vuelta. Con un sollozo estrangulado, se volvió y corrió hacia la puerta, abriéndola con fuerza y saliendo a la fría noche. La calle estaba oscura y vacía, reflejando el vacío que Paloma sentía en su corazón. Ella tambaleó por la acera sin rumbo, sin idea de a dónde ir o qué hacer. Su mente giraba con las revelaciones impactantes, con la traición de Renato, con la pérdida de todo lo que ella conocía y amaba. De repente, un dolor agudo atravesó su cuerpo, haciéndola jadear. Su visión comenzó a ponerse borrosa, las luces de la calle convirtiéndose en manchas indistintas. Paloma tropezó, apoyándose en un poste de luz para mantenerse de pie. «¿Qué me está pasando?», pensó, con el pánico creciendo en su pecho. El dolor aumentó, extendiéndose por todo su cuerpo como fuego líquido. Paloma sintió sus piernas debilitarse, incapaces de soportar su peso. Ella cayó de rodillas en la acera fría, luchando por respirar. El mundo a su alrededor giraba, las sombras de la noche parecían cerrarse sobre ella. Con un último gemido de dolor, Paloma se desplomó en la acera, inconsciente. Su cuerpo frágil yacía inmóvil bajo la tenue luz del poste, vulnerable y sola en la noche fría. Fue entonces cuando una figura sombría emergió de las sombras, acercándose silenciosamente al cuerpo caído de Paloma. La figura se detuvo, mirando a la joven inconsciente, su silueta oscurecida por la oscuridad de la noche. ¿Qué quería esta misteriosa presencia con Paloma? ¿Amigo o enemigo? ¿Salvador o amenaza? El destino de Paloma pendía de un hilo, en manos de este desconocido extraño. Paloma abrió los ojos lentamente, la suave luz del amanecer filtrándose a través de cortinas desconocidas. Por un momento, se sintió desorientada, su cuerpo adolorido protestando con cada movimiento. Parpadeando para disipar la niebla del sueño, gradualmente reconoció el rostro de Mateo Alarcón inclinado sobre ella, sus ojos oscuros llenos de aparente preocupación. Mateo explicó que la había encontrado desmayada en la calle y la trajo a su casa. Paloma, aún aturdida, intentó procesar los eventos de la noche anterior, la discusión con Renato, la impactante revelación sobre la herencia, ser expulsada de casa. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras comprendía la gravedad de su situación. ¿Cómo puede estar pasando esto? Mi madre nunca me dejaría desamparada así, pensó Paloma, sintiéndose completamente perdida y traicionada. En los días siguientes, Paloma intentó adaptarse a su nueva situación en la casa de Mateo. A pesar de la aparente amabilidad de su anfitrión, no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. La casa de Mateo, aunque cómoda, parecía extrañamente impersonal, como si fuera más un escenario que un hogar.
Paloma notó que no había fotos familiares, ningún objeto personal que pudiera contar la historia de su dueño. Esta observación alimentó aún más sus sospechas. Caminando por los pasillos un día, Paloma notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Escondidas en las esquinas, casi imperceptibles, había pequeñas cámaras de seguridad. Fingió no haberlas visto, pero internamente su miedo y desconfianza crecieron. ¿Por qué necesita Mateo tanta vigilancia dentro de casa? ¿Estaré siendo monitoreada?, se preguntó Paloma, sintiéndose cada vez más una prisionera que una invitada. En otra ocasión, pasando por la oficina de Mateo, Paloma escuchó sin querer una conversación telefónica. La puerta estaba entreabierta y la voz de Mateo, normalmente suave y controlada, sonaba tensa y urgente. Sí, ella está aquí. Ari, no, ella no sospecha nada. Tenemos que mantener las cosas así por ahora. ¿La clínica está preparada? Paloma se alejó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, planteando más preguntas que respuestas. ¿Qué clínica era esa? ¿Qué estaba ocultando Mateo? Las sospechas de Paloma crecían día a día, mezclándose con el miedo y la confusión que ya la consumían. Se sentía atrapada en una telaraña de mentiras y secretos, incapaz de confiar en alguien. Por la noche, acostada en la cama, repasaba mentalmente todo lo que había sucedido desde la muerte de su madre, intentando encontrar algún sentido en este complejo rompecabezas. En medio de todos estos problemas, pasaron 5 meses desde la pérdida de su madre. La mancha en su brazo había aumentado, pero Paloma no tenía tiempo para eso. Una noche, aprovechando la ausencia de Mateo, quien salió para una reunión de emergencia, Paloma decidió que era hora de actuar. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, comenzó a registrar la casa, decidida a encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. En la oficina de Mateo, examinó cuidadosamente cada cajón y estante, siempre atenta a cualquier sonido que indicara el regreso prematuro de su anfitrión. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo oculto detrás de una fila de libros. Sacando el objeto, Paloma descubrió que era una carpeta gruesa, pesada, con lo que parecía ser una cantidad sustancial de documentos. Con el corazón latiendo aún más rápido, abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de shock al ver el contenido. Dentro de la carpeta había una serie de documentos sobre su madre, Marisol, registros médicos detallados, resultados de exámenes que Paloma nunca supo que se realizaron y una serie de documentos legales con la firma de su madre. Mezclados con estos papeles, había información sobre una clínica llamada Nueva Vida. Paloma frunció el ceño, tratando de entender la conexión. ¿Por qué tendría Mateo toda esta información? ¿Y qué tenía que ver esa clínica con su madre? Mientras hojeaba frenéticamente los documentos, Paloma sintió una mezcla de emociones: ira, confusión, miedo. Cada página parecía plantear más preguntas que respuestas. Había menciones de tratamientos experimentales, exenciones de responsabilidad e incluso lo que parecía ser un nuevo testamento, diferente al que Renato había mencionado. Antes de que pudiera investigar más a fondo, Paloma oyó el sonido de un automóvil acercándose. En pánico, rápidamente volvió a colocar todos los documentos en la carpeta y la escondió de nuevo detrás de los libros. Con el corazón aún acelerado, corrió de vuelta a su habitación, su mente dando vueltas con la nueva información y teorías. En los días que le siguieron, Paloma sabía que no podía seguir dependiendo de Mateo. Ella necesitaba mantenerse, encontrar una forma de sobrevivir por su cuenta mientras intentaba desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de su madre y la pérdida de su herencia. Después de días de búsqueda, enfrentando rechazos y puertas cerradas, finalmente consiguió un empleo en un café concurrido en el centro de la ciudad. El trabajo que había conseguido en el café era extenuante. Paloma pasaba horas de pie, corriendo de un lado a otro, equilibrando bandejas pesadas y tratando con clientes, muchas veces impacientes y groseros. Las largas horas y el intenso trabajo físico eran un desafío, especialmente con el misterioso dolor que seguía atormentando su brazo. Pero Paloma se aferró a esta oportunidad como si fuera su tabla de salvación. Era su oportunidad de independencia,
de tener algún control sobre su vida nuevamente. Durante sus turnos, Paloma luchaba no solo contra el cansancio físico, sino también contra sus propias preocupaciones y miedos. Cada vez que el dolor en su brazo se intensificaba, no podía evitar pensar en la enfermedad de su madre. ¿Estaría desarrollando los mismos síntomas? La idea la aterrorizaba, pero ella no podía darse el lujo de buscar ayuda médica ahora, no con tan poco dinero y tantas preguntas sin respuesta. En una mañana particularmente agitada, Paloma corría de un lado a otro, equilibrando bandejas y anotando pedidos. Sus manos temblaban levemente y el dolor en su brazo parecía más intenso que nunca. Respiró profundamente, obligándose a ignorar la incomodidad y seguir trabajando. No podía darse el lujo de mostrar debilidad, no cuando este trabajo era todo lo que tenía. El día pasó en un borrón de rostros desconocidos, pedidos apresurados y momentos de tensión. Paloma hizo todo lo posible para mantener la compostura. Incluso cuando un cliente derramó café sobre su uniforme sin siquiera pedir disculpas, o cuando otro la reprendió por un pedido que se demoró más de lo esperado. Cada incidente era una prueba, poniendo a prueba su paciencia y determinación. Al final de su turno, agotada y dolorida, Paloma fue llamada a la oficina del gerente. Con el corazón pesado, escuchó las quejas sobre su desempeño. Clientes insatisfechos, pedidos retrasados, pequeños accidentes que habían sido notados. El gerente dejó claro que su puesto estaba en riesgo. Si no había una mejora significativa, sería despedida. Al salir de la oficina, Paloma luchó contra las lágrimas de frustración y miedo. No podía perder este trabajo. Era su única fuente de ingresos, su única oportunidad de mantenerse independiente mientras intentaba descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con su madre y su herencia. Decidida a demostrar su valía, regresó al salón principal del café, lista para enfrentar el resto de su turno con energía renovada. Fue entonces cuando la vio una anciana entrando por la puerta del café, apoyada en un bastón. Paloma se congeló. Su corazón se detuvo por un momento. La mujer era la viva imagen de Marisol, su madre. Los mismos ojos castaños, la misma forma de rostro que Paloma conocía tan bien. Pero esta versión de Marisol parecía más vieja, más frágil. Sus ojos tenían una mirada perdida, confusa, tan diferente de la vivacidad que Paloma siempre había asociado con su madre. Paloma sintió que sus piernas se debilitaban. Se apoyó en el mostrador más cercano, luchando por respirar. Su mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. «No es posible», susurró para sí misma. «Mamá está muerta, vi las cenizas, esto no puede ser real». 1.000.000 de preguntas inundaron su mente. ¿Sería esta mujer realmente su madre? Si es así, ¿cómo era posible? Y si no, ¿quién era ella y por qué se parecía tanto a Marisol? La anciana miró a su alrededor en el café, pareciendo desorientada. Sus ojos pasaron por Paloma sin reconocimiento, aumentando aún más la confusión y la desesperación de la joven. Paloma quería correr hacia la mujer, abrazarla, exigir respuestas, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si fuera solo una cruel coincidencia? Con las manos temblorosas y el corazón latiendo frenéticamente, Paloma se preparó para abordar a la misteriosa anciana. Cada paso hacia la mujer parecía tomar una eternidad, el mundo a su alrededor desapareciendo, mientras se concentraba únicamente en esa figura familiar y extraña al mismo tiempo. Este momento, Paloma sabía, podría cambiarlo todo. Podría ser la clave para desentrañar los misterios que la rodeaban, o podría destrozar las últimas esperanzas que aún mantenía. Paloma encaró a la anciana que acababa de entrar en el café, su corazón latiendo frenéticamente contra su pecho. El parecido era innegable. Los mismos ojos castaños, la misma forma de rostro que conocía tan bien. Pero había algo diferente, una fragilidad que Paloma nunca había asociado con su madre. Con las piernas temblorosas, se acercó a la anciana que miraba a su alrededor en el café, con un aire confuso y perdido. «¿Madre?». Paloma llamó suavemente, su voz apenas superando un susurro. La mujer se volvió lentamente hacia la voz, sus ojos desenfocados intentando fijarse en el rostro de Paloma.
Por un momento terrible, no hubo señal de reconocimiento. Paloma sintió que su corazón se hundía. «Madre, soy yo, Paloma. ¿Me reconoces?». La mujer parpadeó varias veces, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de descifrar un complicado rompecabezas. Lentamente, muy lentamente, una chispa de conciencia pareció encenderse en sus ojos. «¿Paloma?», murmuró su voz ronca e insegura. «¿Mi Paloma?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Paloma al oír a su madre decir su nombre. Ella quería abrazarla, consolarla, pero algo la detuvo. El estado de Marisol era alarmante. Parecía haber envejecido décadas en solo unos meses, su cuerpo frágil y su mente claramente confundida. «Sí, mamá, soy yo», respondió Paloma, luchando por mantener la compostura. «¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado todo este tiempo?». Marisol miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No es seguro aquí», susurró. «Ellos pueden encontrarnos». Paloma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había pasado su madre? Guiando a Marisol hasta una mesa en el fondo del café, Paloma intentó calmarla. Poco a poco, en frases entrecortadas y a menudo confusas, Marisol comenzó a revelar fragmentos de la pesadilla que había vivido. Habló de una clínica escondida, de tratamientos dolorosos, de días y noches interminables encerrada en una habitación blanca y estéril. «Ellos decían que era para mi bien», murmuró Marisol, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Pero yo sabía que algo estaba mal». Paloma escuchaba horrorizada, sus propias sospechas y miedos confirmándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Quería hacer 1000 preguntas, entender cada detalle de lo que había sucedido, pero sabía que su madre estaba demasiado frágil para un interrogatorio. En su lugar, sostuvo las temblorosas manos de Marisol, ofreciendo el consuelo y la seguridad que ella claramente necesitaba. Fue en ese momento cuando la puerta del café se abrió nuevamente y una figura familiar entró. Renato, el padrastro de Paloma, parecía haber envejecido tanto como Marisol. Sus ojos barrieron el lugar frenéticamente hasta fijarse en la mesa donde Paloma y Marisol estaban sentadas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Paloma sintió su cuerpo tensarse, preparándose para proteger a su madre. Marisol, por su parte, emitió un pequeño gemido de miedo al ver a Renato. Renato se acercó lentamente, sus manos levantadas en un gesto de rendición. «Paloma, Marisol», dijo su voz temblorosa. «Por favor, no tengan miedo, yo he venido a ayudar». Paloma se levantó, colocándose entre Renato y su madre. «¿Ayudar?», escupió las palabras. «Después de todo lo que has hecho, ¿cómo te atreves a aparecer aquí?». El rostro de Renato se contrajo en una expresión de profunda vergüenza y arrepentimiento. «Sé que no merezco el perdón de ustedes», dijo, «pero por favor, déjenme explicar. Hay mucho más en esta historia de lo que ustedes saben». Paloma dudó, dividida entre la ira que sentía por Renato y la desesperada necesidad de respuestas. Fue Marisol quien rompió el impasse. «Déjalo hablar, Paloma», dijo suavemente. «Renato, él me ayudó a escapar». Paloma miró a su madre en estado de shock, incapaz de creer lo que oía. Reluctantemente, hizo un gesto para que Renato se sentara. Con un suspiro pesado, Renato comenzó su confesión. Habló de cómo inicialmente se había involucrado en el plan de Mateo, el abogado de la familia, seducido por la promesa de riqueza y poder. «Fui débil», admitió, la vergüenza evidente en cada palabra. «Dejé que la codicia me cegara a lo que realmente importaba». Pero a medida que pasaba el tiempo y Renato veía el sufrimiento de Marisol en la clínica, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no podía soportar ver lo que le estaban haciendo, dijo, lágrimas en sus ojos. «Mateo. Él es el verdadero monstruo detrás de todo esto. Él nos manipuló a todos, usando la enfermedad de Marisol como excusa para mantenerla prisionera mientras controlaba la fortuna de la familia». Marisol asintió lentamente, confirmando la historia de Renato. «Él me ayudó a escapar», dijo, su voz ganando fuerza a medida que los recuerdos volvían.
arriesgó todo para sacarme de ese horrible lugar. Paloma lo escuchaba todo en estado de shock, su mente luchando por procesar las revelaciones. Parte de ella todavía quería odiar a Renato por el papel que había desempeñado en toda esta pesadilla, pero no podía negar el obvio arrepentimiento en sus ojos, ni el hecho de que había salvado a su madre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paloma finalmente, mirando de su madre a Renato. «Mateo todavía está ahí fuera, probablemente buscándolos a ambos. No podemos dejar que se salga con la suya después de todo lo que ha hecho». Renato se enderezó, una nueva determinación en sus ojos. «Tenemos que ir a la policía», dijo. «Contar todo al comisario Osvaldo. Él es un hombre honesto, alguien en quien podemos confiar». Paloma dudó, recordando todas las veces que había intentado obtener ayuda de las autoridades en el pasado, solo para ser ignorada o desestimada. «¿Estás seguro de que podemos confiar en él?», preguntó. «Sí», respondió Renato con firmeza. «Osvaldo y yo tenemos una historia. Él siempre sospechó que había algo mal en toda esta situación, pero nunca tuvo suficientes pruebas para actuar. Con nuestro testimonio, especialmente el de Marisol, finalmente podremos llevar a Mateo ante la justicia». Marisol tomó la mano de Paloma, apretándola suavemente. «Tenemos que hacer esto, hija mía», dijo, «no solo por nosotros, sino por todas las demás personas a las que Mateo pueda estar perjudicando. No podemos permitir que siga con sus crímenes». Paloma miró a su madre, viendo la fuerza que siempre había admirado comenzando a brillar nuevamente en sus ojos. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo. «Vamos a la comisaría. Pero si esto no funciona, si el comisario Osvaldo no nos ayuda, necesitamos tener un plan B». Renato asintió. «Haremos lo que sea necesario para exponer la verdad», prometió. «No importa el costo». Con una última mirada al café que había sido su refugio en los últimos tiempos, Paloma ayudó a su madre a levantarse. Juntos, los tres salieron a la calle, listos para enfrentar el próximo capítulo de esta saga de traición y redención. El camino hacia la comisaría parecía interminable, cada paso cargado con el peso de las revelaciones y el miedo a lo que podría suceder después. Cuando finalmente llegaron a la comisaría, Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Este momento podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Respirando profundamente, abrió la puerta, lista para finalmente contar su historia y luchar por la justicia que su familia merecía. El comisario Osvaldo los recibió con una expresión de sorpresa y preocupación. Sentados en su oficina, Paloma, Marisol y Renato comenzaron a desenredar la compleja telaraña de mentiras y traiciones que habían definido sus vidas en los últimos años. Osvaldo escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de conmoción y determinación creciente. A medida que la historia se desenvolvía, quedaba claro que el caso era mucho mayor y más siniestro de lo que cualquiera de ellos había imaginado inicialmente. No se trataba solo de una herencia robada o una mujer mantenida en cautiverio, sino de una madre y una hija cuyos derechos fueron arrebatados por un hombre ambicioso. Osvaldo escuchó atentamente cada detalle de la historia, su rostro endureciéndose con determinación. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo, levantándose de su silla. «Tendremos que actuar rápido y con precisión para atrapar a Mateo». Paloma sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tenemos que hacer, delegado?», preguntó, su voz traicionando una mezcla de miedo y esperanza. Osvaldo explicó el plan. Paloma usaría un micrófono oculto para enfrentar a Mateo en su oficina, fingiendo querer negociar su parte en la herencia. Mientras tanto, Osvaldo y su equipo estarían listos para irrumpir tanto en la oficina como en la clínica clandestina. A la mañana siguiente, Paloma entró en la oficina de Mateo, sus manos temblando ligeramente. Mateo la recibió con una sonrisa fría. «Paloma, qué agradable sorpresa. ¿Viniste finalmente a aceptar la realidad de la situación?». Paloma respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «En realidad, Mateo, vine a buscar respuestas. ¿Qué pasó realmente con mi madre? ¿Y por qué falsificaste el testamento?». La expresión de Mateo cambió, un destello de preocupación cruzando su rostro antes de recomponerse. «No sé de qué estás hablando, Paloma.
Tu madre falleció y el testamento es legítimo. Mentira, exclamó Paloma, su voz temblando de rabia. Sé sobre la clínica, Mateo. Sé que mantuviste a mi madre prisionera todos estos meses. Mateo palideció, su fachada de calma derrumbándose. ¿Cómo? ¿Cómo? Balbuceó antes de que su expresión se endureciera. No importa. No tienes pruebas de nada, la policía nunca estará de tu lado. Voy a acabar contigo antes de que puedas contarles algo. Mateo apenas se dio cuenta de que estaba cometiendo el delito de amenaza mientras intentaba jurar inocencia. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió violentamente. Osvaldo entró, seguido por su equipo. Mateo Alarcón queda detenido, anunció el delegado, su voz firme y autoritaria. El rostro de Mateo se contrajo en una mezcla de conmoción y furia. «Esto es un absurdo. No pueden hacer esto», gritó, mientras los policías lo esposaban. Paloma observaba la escena. Una ola de alivio y venganza satisfecha recorriendo su cuerpo. «Se acabó, Mateo», dijo, su voz calma pero cargada de emoción. La verdad finalmente salió a la luz. Mientras Mateo era llevado, Osvaldo se volvió hacia Paloma. «Buen trabajo», dijo con una sonrisa cansada. «Ahora vamos a liberar a tu madre y a los demás de la clínica». En la clínica, la operación fue igualmente exitosa. Marisol, que había sido llevada de vuelta para ayudar en la identificación del lugar, lloró de alegría al ver a otros pacientes siendo liberados. «Por fin», susurró, apretando la mano de Paloma. «Por fin estamos libres». De vuelta en la comisaría, Renato esperaba ansiosamente. Al ver entrar a Paloma y Marisol, se levantó, su rostro una máscara de remordimiento y alivio. «¿Funcionó?», preguntó vacilante. Paloma asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Sí, funcionó. Mateo fue arrestado, la clínica fue cerrada. Siento la necesidad de agradecerte a ti y a tu colaboración en todo esto. Facilitó mucho las cosas para nosotros». Renato soltó un profundo suspiro. «Entonces ha llegado la hora», dijo volviéndose hacia Osvaldo. «Estoy listo para entregarme, delegado. Quiero pagar por mis crímenes y hacer lo que sea necesario para reparar el mal que ayudé a causar». Osvaldo miró a Renato con una mezcla de respeto y pesar. «Tu cooperación será tomada en cuenta, Renato. Nos ayudaste a desmantelar una operación criminal significativa». Mientras Renato era llevado para ser procesado, Paloma y Marisol se abrazaron, dejando que las emociones de los últimos días finalmente salieran a la superficie. «Se acabó, mamá», sollozó Paloma. «Estamos juntas de nuevo». Marisol acarició el cabello de su hija, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Sí, querida. Y ahora podemos comenzar a reconstruir nuestras vidas como realmente debe ser. Nosotras dos juntas. Pero antes, tenemos que ver a un médico. Necesitamos entender lo que realmente está pasando». Al día siguiente, Paloma y Marisol se sentaron en el consultorio médico, ansiosas por respuestas. El doctor Hernández examinó los resultados de los exámenes de ambas con atención. «Tengo buenas y malas noticias», comenzó mirando a las dos. «La mala noticia es que ambas han sido expuestas a sustancias altamente tóxicas. La buena noticia es que ninguna de las dos tiene cáncer real». El médico explicó que Mateo, en su búsqueda obsesiva de una cura milagrosa, había administrado dosis controladas de sustancias cancerígenas a Marisol, induciendo síntomas similares al cáncer. «La estaba usando como cobaya, señora Vargas», dijo el doctor Hernández, su voz cargada de indignación. «Y parece que estaba comenzando el mismo proceso con Paloma». Señaló la mancha en el brazo de Paloma, explicando que era una reacción al cóctel tóxico que Mateo había comenzado a administrarle en secreto. Marisol se cubrió la boca con las manos, horrorizada. «¿Entonces nunca estuve realmente muriendo?», preguntó, su voz temblando. El médico negó con la cabeza. «No, señora. Sus síntomas eran reales, pero inducidos artificialmente. Con el tratamiento adecuado se recuperará por completo». 6 meses después, sentadas en el mismo café donde se habían reencontrado, Paloma y Marisol celebraban su recuperación completa. «Es increíble cómo nos sentimos diferentes», comentó Paloma, flexionando el brazo ahora libre de la mancha. Marisol sonrió,
sus ojos brillando con una vitalidad hace mucho perdida. Sí, querida, finalmente estamos libres, no solo de Mateo, sino también de los venenos que él nos impuso. Ahora podemos realmente comenzar a vivir de nuevo. Mientras el sol se ponía afuera, madre e hija permanecieron allí, sus manos entrelazadas, símbolos vivos de que incluso en las noches más oscuras siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle un like. Tu apoyo es crucial para que sigamos presentando historias emocionantes. No desvíes la mirada, porque la próxima narrativa sorprendente aparecerá en tu pantalla muy pronto. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.